Hoy os vamos a enseñar cómo limpiamos nuestra mampara y nuestro plato de ducha de resina negro para quitar toda esta cal que tenemos acumulada. Hemos dejado unas semanas para que se acumule bastante cal. Vamos a usar este producto, el Frosh de vinagre de limpieza, y echamos bien generosamente por toda la mampara. También echaremos luego al trapo para que podamos darle bien. Y bueno, vamos frotando. Vamos frotando el producto. Primero lo que hago es en mojado simplemente este producto. Lo esparzo por toda la mampara bien. Después lo mojo un poco y vuelvo a esparcir. Lo que viene siendo una mezcla, digamos, que hace como una pequeña espuma. Pues eso lo dejo y lo dejo actuar durante unos minutos. Aproximadamente unos 10 minutitos. Una vez haga la espuma, ¿eh? Es lo que dejo actuar 10 minutos. Normalmente limpiar todo esto es más fácil. Lo que ahora nos está costando mucho, pues estoy con un móvil en la mano grabando y con la otra mano limpiando, así que nos está costando bastante hacer esta acción, pero es fácil. Y así hacemos por toda la mampara. Yo he hecho una y luego otra para que podáis ver la diferencia entre una y otra, pero esto lo haríamos en toda la mampara. El suelo igual, echamos el producto y le vamos dando. Como veis había marcas blancas de la cal y todo esto lo eliminamos. Mientras acabamos de limpiar todo el suelo, aconsejo que te suscribas para ver próximos vídeos. ¿Veis? En el suelo ya va haciendo la espuma porque ya tiene, digamos, ya tenía un poquito de agua la mampara. O sea, el suelo, el plato de ducha tenía un poquito de agua. Y con el agua y el producto pues hace esa espuma que os comentaba. Aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace del producto que estamos usando. Mientras vemos cómo estamos echando el agua. Ya le haremos con el trapo. Y nos hará la espuma también como el que hemos visto en el plato de ducha. ¿Veis que hace como esta pequeña espuma? Esta pequeña espuma la dejo actuar durante unos minutos. Antes de aclararlo. Luego al final ya veréis el resultado. Y os dejaré también un consejo de lo que hago yo después de cada ducha para evitar que se acumule tanta cal. En el lugar donde vivo yo hay muchísima cal y cuesta muchísimo mantener esto. Yo esto lo hago una vez por semana. Esta vez no, o sea, todo lo que veis acumulado no es de una semana. Esto lo dejé 2 o 3 semanas, lo dejé acumularse para hacer el vídeo. Pero bueno, es más fácil si mantienes que no si lo dejas acumular y luego hacerlo. También buscaré la mampara y la dejaré en descripción si la encuentro. También la compré por Amazon, esta mampara. Y la verdad que me ha salido muy buena. Es de cristal, o sea, ante todo, que no lo he dicho, esta mampara es de cristal y por eso puedo usar este producto y sale tan fácil. O sea, en plástico creo que es mucho más difícil actuar contra la cal. Es un cristal homologado y la verdad que va muy bien para limpiarla. Y una vez ya tenemos todo bien enjuagado, pues le daríamos con un trapo, o sea, con una servilleta, como os he comentado, papel de cocina. Y con esto lo que hacemos es quitar todo el exceso que tiene de agua. Y nos da bastante brillo, la verdad. Esto lo podemos completar si queremos con un limpiacristales. Al ser de cristal, pues ya queda perfecta la lámpara. Pero bueno, si no, ya veis la diferencia de cuando hemos empezado el vídeo ahora. Este es el lado bueno y el lado derecho es el malo. En el vídeo no se acaba de apreciar del todo. Se aprecia un poco, pero tampoco como en persona. En persona se veía mucho la diferencia entre cal. Como veis, entre un lado y el otro. Y bueno, como os he comentado, esto es lo que hago yo después de cada ducha. Ahora me está costando mucho porque, como os digo, estoy con una mano grabando y con la otra usándolo. Pero si aguantas la puerta, o sea, esto va perfecto. Mirad todo el agua que quita, igual en el plato. Le das así y quitas todo el exceso de agua, que al menos pues vas a quitar bastante cal. Que esa cal, si se seca, o sea, digamos ese agua cuando se evapora todo el agua, queda residuo de cal. Si quitas la mayoría de agua, pues quedará menos agua para poder dejar la cal. No sé si me he explicado bien o no, lo siento si no. Y bueno, pues aquí lo tendríamos todo. Os voy a sacar un poquito para que veáis. Aquí me pilláis con la ducha. Esto lo hago normalmente cuando me ducho. Y así tendríamos todo. He visto que ha quedado mucho mejor todo. Falta acabar de secar un poco ahí, que por mucho de agua con servilleta no se secaba. Pero bueno, mirad la diferencia de cuando hemos empezado el vídeo ahora. La verdad que quita muy bien la cara este producto. Así que ya sabéis, lo dejo en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros y nos vemos con nuestros vídeos.